un video en YouTube que muestra que el día que botaron el Costa Concordia le tiraron una botella de champán y la botella no se rompió. Igual no creemos en esas cosas, pero la botella que le tiraron no se rompió. En 1911, Hola, antes que nada, gracias por estar acá. Venimos a hacer lo único que sabemos hacer los humanos, contar historias. Ojalá te guste el video, le des like, te suscribas al canal y todo eso, porque para vos hacerlo es gratis, no como la comida de Elsa. Ya dijimos muchas veces que hay un temita con el tamaño y los barcos, pero cuando lo botaron, el Costa Concordia, junto con sus gemelos, fueron los barcos más grandes del mundo. Eso fue en el 2006. En sus, atención, 17 pisos, un barco de 17 pisos, no lo puedo creer, tenía 1500 camarotes, la mayor área de ejercicio embarcada del mundo, que tenía como 6000 metros cuadrados, 5 restaurantes, 5 piletas, un spa, 13 bares y cosas que no sabía que se podían meter adentro de un barco, como simuladores de Fórmula 1 y un teatro. Un teatro adentro de un barco. Las hélices se movían con 6 motores diésel que le daban una potencia de algo así como 101.000 caballos de fuerza, es decir, unos 1100 golcitos. En total había costado como 500 millones de dólares y la verdad es que no fue una buena inversión para la empresa Costa Cruceros, por lo que pasó el 13 de enero del 2012, el año del centenario del hundimiento del Titanic. No creemos en esas cosas, pero era el año del centenario del hundimiento del Titanic. A la tardecita del 13 de enero, el barco salió de Civitavecchia, un pueblo en Italia cerca de Roma con 4.229 pasajeros, muchos de los cuales se subieron en esa ciudad por primera vez, es decir, que no es que ya venían en el barco. Esto va a ser bastante importante para lo que viene. A las 21:30, el capitán, Francesco Schettino, decide cambiar un poco el rumbo para ir a saludar a la isla de Giglio. Esa cosa insoportable que hacen los cruceros de acercarse a una ciudad, prender todas las luces del barco y poner música bien fuerte. A eso lo llaman saludar. Hola, Juan Carlos. La diferencia es que esta vez se acercaron demasiado. Pero antes de entrar ahí, tenemos que hablar del gran protagonista de esta historia, el capitán Francesco Schettino. Francesco entró a la empresa Costa en 2002, cuando tenía 41 años. Empezó como primer oficial de cubierta y 2 meses después ascendió a capitán segundo al mando. Y 4 años después volvió a ascender ahora a maestro con el honor de conducir por primera vez el Costa Concordia. Ustedes dirán, era un genio al volante o bueno al timón del barco. Bueno, no fue tan así. En 2008 chocó el barco contra un muelle. Y esta vez no hubo heridos. En 2010 entró demasiado rápido a un puerto y estuvo muy cerca de causar un desastre terrible. Igual, lo dejaron al mando del Costa Concordia. Vaya a saber uno por qué. Igual lo cierto es que estos barcos se manejan casi solos, andan la mayor parte del trayecto en piloto automático. Salvo que sean maniobras complicadas, como la boludez esa de acercarte a una isla para saludarlo. Hola, Juan Carlos. Y eso es lo que pasó la noche del 13 de enero del 2012. Alrededor de las 9 de la noche, al mando estaba Schettino, el capitán, pero el timón lo manejaba Jacob Rusli, un timonel indonesio que al parecer no entendía bien ni el italiano ni el inglés. De hecho, en las grabaciones de la caja negra se notaba mucha diferencia entre la orden que daba Schettino y lo que hacía el timonel después. Como si esto fuera poco, como no estaba previsto ir a saludar a Giglio, no tenían mapas de alta resolución de la zona. Igual, en esos mapas se veían bastantes rocas. Schettino tampoco estaba solo. Lo acompañaba al parecer su amante moldava, que no figuraba entre los pasajeros del barco. Esa era la situación del puesto de mando de un barco de 500 millones de dólares navegando por una zona peligrosa. Un capitán de dudosa experiencia y medio turbio, con su amante y un timonel que no entendía el idioma. A las 9:30 de la noche, Schettino vio una roca y le gritó al timonel todo a estribor. Jacob tardó unos segundos, pero logró doblar. El problema es que no enderezó el timón a tiempo y el barco chocó de costado contra una roca que le abrió un surco de 50 metros de largo. Y ya sabemos qué pasa cuando se le abre un surco de 50 metros a un barco. En ese momento sonaron las alarmas y un minuto después entró agua en los generadores y se cortó la luz del barco.
Tengo un amigo que dice que ante los problemas lo mejor es esperar a ver si se resuelven solos. Me parece el peor consejo del mundo, pero es exactamente lo que Schettino hizo esa noche. A pesar de que él sabía que el daño que tenía el barco era terminal, decidió esperar a ver si pasaba algo. Por los altoparlantes le decían a los pasajeros: estamos sufriendo un apagón por un problema con los generadores, pero pronto se va a resolver. Nada más. De hecho, en el teatro, muchos de los que estaban ahí se quedaron esperando que la luz volviera porque querían seguir viendo la obra. Al rato volvió la luz, pero la luz de emergencia, y el barco no se movía. La gente se empezaba a inquietar. ¡Tengo miedo! Capaz se inquietaron un poquitito más cuando el barco se empezó a inclinar. O sea, una cosa es un ruido fuerte y un corte de luz. Y otra cosa es un ruido fuerte, un corte de luz y un barco que se empieza a inclinar. Mientras, Schettino no hacía nada. Recién a las 10:33 de la noche, o sea, más de una hora después de chocar, Schettino dio la orden de evacuar el barco. Por los altoparlantes le dijeron a los pasajeros que se reúnan en el punto de encuentro. ¿Y se acuerdan que les dije que muchos habían subido por primera vez al barco hacía unas horas? Bueno, el protocolo indicaba que los pasajeros recién llegados tenían que hacer un simulacro de evacuación dentro de las 24 horas de haber subido, y lo tenían programado para el otro día a la mañana. Entonces, por los altoparlantes les decían: vayan al punto de encuentro, pero la gran mayoría de los pasajeros no tenían idea cuál era el punto de encuentro. De hecho, ni siquiera sabía qué tenían que hacer. Encima el barco ya se inclinaba demasiado y muchos botes salvavidas no se podían sacar por la inclinación. Empezó el caos. Yo trato de no juzgar, pero si contamos las cosas que hizo mal Schettino esa noche, tenemos: estar de joda en la cabina de mando de un barco de 300 metros, chocar contra unas rocas un barco de 300 metros y tardar más de una hora en evacuarlo. Pero eso no es todo. Todavía faltaba lo más tremendo. En ese momento, Schettino se cambió la ropa para no parecer capitán, se subió a un bote salvavidas y se fue del barco. Quien estaba a cargo del puerto de Giglio, que ya había recibido la noticia, lo llamó por teléfono para ver qué onda, porque no lo podía ubicar adentro del barco. Le preguntó dónde estaba y Schettino le dijo que en un bote salvavidas. El de la guardia costera le dijo que no podía abandonar el barco, que todavía había cientos de personas adentro. Y esta fue la mejor respuesta del mundo. Schettino le dijo que no había abandonado el barco, que por la inclinación se había resbalado y se había caído dentro de un bote salvavidas. Tremendo. Obvio que jamás volvió al barco. A las 12 de la noche, el barco ya estaba a punto de volcar. Ahí muchos pasajeros decidieron tirarse al mar. Era enero, el agua estaba helada, pero por suerte estaban a muy pocos kilómetros de la costa. Cuando el barco terminó de volcar, el agua entró muy rápido por los pasillos y es ahí cuando murieron la mayoría de las 32 personas que fallecieron en este desastre. A las 2:30 de la mañana todavía quedaban unos 200 pasajeros en el barco volcado. De hecho, hubo uno, Manrico Giampedroni, que estuvo 36 horas atrapado hasta que lo pudieron sacar. Mientras, Schettino seguro ya estaba de joda de nuevo. El barco quedó casi 2 años sobre las rocas, mientras la gente seguía haciendo su vida por ahí. Es increíble, parece el meme del chabón fumando un pucho con un auto volcado, ¿o no? Recién en 2014 lo reflotaron y lo llevaron a Génova para desguazarlo totalmente. Se calcula que el costo total del desastre, incluyendo la compensación a las víctimas, reflotarlo, desguazarlo y todo eso, costó unos 2.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 500 que había salido del barco, estamos hablando de una joda que costó 2.500 millones de dólares y en la que murieron 32 personas. Me animo a decir que estamos ante la joda más cara de la historia de la humanidad. A Schettino lo condenaron a 18 años de prisión, por lo que le quedan algunos años más preso. Y así llegamos al final de esta historia, que si te gustó, te pido que se lo hagas saber al algoritmo. Nos vemos la próxima.